de la historia del bastón blanco. Más que una herramienta, es un instrumento de visibilidad, autonomía y seguridad para las personas ciegas. Hola, mi nombre es Yacer y soy ciego. Te invito a que te suscribas al canal, des clic en la campanita para que estés al pendiente de más videos. En este canal hablamos de temas de discapacidad, inclusión, accesibilidad y muchos temas que te pueden interesar aunque no seas una persona con discapacidad visual. El uso del bastón blanco es un tema muy importante para personas con discapacidad visual. En lo personal, en un inicio fue de los temas que más dificultad me costó. No siempre fui una persona ciega. Debido a una enfermedad con la que nací que me hizo perder la vista y pasar de una persona normovidente a una persona con baja visión y finalmente convertirme en una persona ciega, el uso del bastón fue el tema que más ruido me costó. En un principio me negaba a utilizar un bastón porque a pesar de que ahora estamos mencionando que el bastón es un símbolo de visibilidad y autonomía para las personas con discapacidad visual, debido a que existían muchos prejuicios en mí inculcados por la sociedad en la que me desarrollé, el poco conocimiento e interacción que tuve en mi infancia y adolescencia con personas con discapacidad visual, para mí utilizar un bastón era un tema totalmente negativo. El llegar a utilizar un bastón en mis manos y trasladarme de un lugar a otro con él, visibilizando que yo era una persona con discapacidad, era un tema tabú para mí. Yo en ningún momento me sentía cómodo utilizándolo, debido a que yo sabía que en el momento que una persona me viera con un bastón de este tipo, la persona inmediatamente sabría que yo soy una persona que no puede ver, que soy una persona ciega. Quizá por esos prejuicios fue que tuve tanto miedo de utilizar el bastón y mostrarme al mundo con lo que realmente era. En un principio era una necesidad tener que utilizarlo, porque si no utilizaba un bastón para moverme, era imposible que me trasladara de un lugar a otro. La manera en que lo hacía era pidiendo ayuda a mis compañeros, personas cercanas a mí, tomándome de su brazo, de su hombro, pero me causaba mucho ruido que las personas supieran esto. Debido a que el proceso de pérdida visual fue gradual en mí, muchas personas no podían llegar a entender, si ni siquiera yo mismo estaba entendiendo qué ocurría, pues en este momento no era claro para mí qué iba a ser de mi futuro como una persona con discapacidad y existían muchos miedos acerca de esta condición. Es interesante porque las personas que me rodeaban eran los que insistían en que utilizara esta herramienta, debido a que sabían que yo la necesitaba para mi movilidad y autonomía. Después de muchos intentos y a regañadientes fue como comencé a utilizar mi primer bastón, que no era un bastón convencional como que actualmente conocemos, que pueden llegar a ser de madera, de aluminio, de fibra de vidrio, de grafito. En aquel momento era un bastón hecho de tubos viejos que acondicionamos para que pudiera servirme en mi movilidad, y después de eso no hubo marcha atrás. Comprendí y acepté que esta herramienta, más que un simple accesorio que utilizaba para poder moverme de un lugar a otro de forma segura y autónoma, era una extensión de mi cuerpo, que me ayudaba realmente a lo más importante y que estaba perdiendo y que estaba dando por alto. Me di cuenta que era más importante mi autonomía, mi valor propio y mi seguridad que lo que pudieran llegar a pensar los demás, y que realmente no era así. Realmente era algo que yo tenía en mi mente, que yo mismo estaba cuestionando el si estaba bien o estaba mal, pero estaba avanzando en la dirección correcta al momento de utilizar un bastón. Saben que originalmente el bastón blanco no tenía la forma de los bastones que convencionalmente vemos en las calles, en reuniones, en series o películas. Originalmente los bastones para personas ciegas eran bastones comunes, como aquellos bastones que utilizan personas mayores para su apoyo. Fue hasta que un fotógrafo británico, después de perder la vista en un accidente, se le ocurrió pintar su bastón. Estamos hablando de 1921. Él fue el primero que pintó su bastón de color blanco para ser más visible ante los automovilistas. Es curioso porque estamos hablando de 1921 y en la actualidad parece que el tránsito, la movilidad urbana, sigue siendo un problema casi por los últimos 100 años. Después de esto, una mujer francesa fue la que se le ocurrió distribuir bastones blancos entre la población debido al mismo problema, la dificultad que existía en moverse en la vía pública y que fuera más visible para los automovilistas. Es curioso porque uno pensaría que en aquel momento debería haber menos automóviles. Imagínense cómo actualmente en una ciudad transitada como una ciudad capital o una ciudad llena de autos o lugares donde ahora tiene que existir hoy no circula debido a tantos automovilistas que existen. Bueno, pues a esta mujer se le ocurrió distribuir bastones entre toda la población con discapacidad visual, no solo porque era más seguro moverse en la vía pública, sino porque de esta manera daba un símbolo de que este bastón representaba personas con discapacidad visual, de que fueran visibles no solo ante los automovilistas, sino ante ellos mismos y al resto de la población. Y en un evento público donde el presidente de la ciudad
repartió más de 5,000 bastones y entregó 2 bastones de forma simbólica. Uno a un veterano de guerra que había perdido la vista y otro a un civil con una discapacidad visual. Fue ahí donde fue el punto de partida entre una herramienta que un par de personas habían pintado de color blanco para visibilizar su discapacidad y moverse de forma segura en el tráfico, hasta que un colectivo ya considerable utilizaba esta herramienta para visibilizarse ante el mundo como una población con una discapacidad visual que no se padece, sino que se vive con ella, y actualmente se sigue utilizando. Esta idea de esta mujer francesa llegó hasta Estados Unidos, más o menos ahí por el 1944, por el auge de Helen Keller, la primera persona sordociega en terminar la universidad. Fue cuando grupos colectivos empezaron a popularizar el uso del bastón blanco en esta ciudad. Este es un punto importante, porque de aquí fue el momento en el que el bastón blanco se convirtió en un símbolo no solo de autonomía, de libertad y seguridad para personas ciegas, sino también de visibilidad a nivel mundial. Claro que la transición fue lenta, aquí no hubo marcha atrás. Los ciegos utilizaban su bastón de color blanco, que ahora sabemos que representa la tolerancia. No fue hasta 1964 que el presidente en turno de Estados Unidos declara el 15 de octubre como el Día Nacional del Bastón Blanco. Fue cuestión de tiempo para que esta fecha se trasladara a nivel mundial y actualmente el 15 de octubre es considerado el Día Mundial del Bastón Blanco y de las personas ciegas. ¿Qué les parece la historia? Qué interesante, porque desde que aquel fotógrafo pierde la vista por un accidente y un fotógrafo, aquella persona que vive de su enfoque, que vive de su punto de vista, que su trabajo es captar imágenes, pierde la vista a causa de un accidente, y gracias a él fue que tenemos la idea de que el blanco nos dé seguridad, nos dé autonomía y nos permite a nosotros, las personas ciegas, visibilizarnos ante la población. Actualmente existen muchos tipos de bastones, desde diferentes materiales. Por supuesto, la tecnología fue avanzando, y no solo en su diseño, porque se fueron volviendo más largos, las puntas fueron cambiando desde puntas metálicas para que tuvieran más sensibilidad al uso de personas ciegas, hasta deslizadores que hacen más fácil y menos cansado su uso. También tenemos bastones de otros colores que podemos hablar en otros videos, y tenemos el uso y el acercamiento de la tecnología que nos ha permitido mejorar su adaptabilidad y proporcionar mayor seguridad y autonomía a esta población a la que pertenece. Actualmente los bastones han avanzado muchísimo. Existen aquellos que tienen sensores de movimiento, de proximidad, que se conectan a dispositivos electrónicos, pero su uso sigue siendo el mismo: proporcionar autonomía, seguridad, movilidad y visibilidad a las personas con discapacidad visual. Y de los mayores errores que he cometido en mi pasado fue en no aceptarme como una persona con discapacidad, en negarme a utilizar un bastón. El día de hoy estoy feliz de la persona que soy feliz de la vida que he construido. Soy una persona con discapacidad visual, una persona ciega, no tengo nada de qué avergonzarme y porto mi bastón con orgullo, y hago este tipo de contenido para que aquellas personas que estén transicionando a la discapacidad visual, que hayan nacido con una discapacidad visual, y sobre todo aquellas personas que aún se nieguen a utilizar esta herramienta porque los convierte automáticamente en personas con discapacidad, bueno, les anuncio que no hay nada de malo, que la discapacidad es parte de la diversidad humana. Así que si estás perdiendo la vista, si la has perdido, si eres una persona con baja visión, o si tienes algún familiar, amigo o conocido con una discapacidad como esta, te invito a que le presentes su primer bastón. Gracias por acompañarme y te espero en el siguiente video. Soy una persona ciega y estoy muy feliz de serlo.